Siendo una persona relativamente joven y tímida, comencé a usar aplicaciones de citas para conocer gente y, con suerte, encontrar una relación duradera. Me cuesta mucho exponerme, especialmente en público con personas que no conozco, así que aplicaciones como Tinder son geniales para mí porque me permiten sentirme cómoda hablando con alguien antes de conocerlo en persona. Para que tengan una referencia, soy una chica de poco más de 20 años y he estado usando Tinder por un poco más de un año hasta ahora. La mayoría de mis interacciones hasta este momento habían sido buenas, generalmente terminando en citas por un par de meses o simplemente haciéndonos amigos. Todas las rupturas habían sido mutuas y sin resentimientos. En fin, esto comenzó un par de meses después de mi última relación. Estuve hablando con un chico al que llamaré Pedro durante unas 2 semanas en Tinder. Por nuestros mensajes de ida y vuelta, parecía ser una persona agradable, algo tímida, pero parte de mí apreciaba eso porque yo también lo era. Finalmente, me invitó a salir y nos encontramos en un restaurante local esa misma semana. Al conocerlo en persona, nada pareció raro al principio. Uno de mis mayores miedos es que no se parezcan en nada a las fotos, pero Pedro no se veía diferente, y era tan reservado como lo era por mensaje. Sin embargo, nuestra conversación en la cena esa noche fue realmente incómoda. Apenas hablaba y no paraba de mirar alrededor. Yo, que tampoco soy muy habladora, estaba esforzándome mucho para que se abriera un poco, pero él respondía con monosílabos. En un momento dado, incluso se levantó de la mesa diciendo que había olvidado algo en su coche y no regresó en casi 15 minutos, dejándome ahí sola. Así que, por supuesto, cuando terminó la cena, amablemente le dije que no sentía una gran conexión y que no quería seguir adelante con una relación con él. Se quedó callado, asintió con la cabeza y luego caminó hacia su coche. Me sentí mal, pero así fue. Tomé mi coche y me fui a casa. Esa noche, pensé en Pedro un par de veces, sintiéndome rara ahora que no tenía a nadie con quien mensajearme, pero me senté y puse una película para despejar mi mente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché pasos suaves acercándose a mi puerta principal y deteniéndose. Bajé el volumen del televisor y me giré para mirar hacia la puerta, todavía sentada en el sofá. Estaba cansada, pero sabía que había escuchado a alguien. Pasaron 30 segundos de anticipación antes de que unos fuertes golpes resonaran en la puerta. Me asusté, aunque en parte me lo esperaba. Me levanté y miré por la mirilla, y para mi sorpresa en ese momento, Pedro estaba ahí parado. Abrí la puerta apenas un poco y saqué la cabeza. ¿Qué haces aquí, Pedro? Pedro me miró, luego se giró por un momento, mirando alrededor. Esto me hizo sentir muy incómoda, así que simplemente cerré la puerta y la bloqueé, esperando que captara la indirecta de que se fuera de mi propiedad. Después de unos segundos, escuché pasos alejándose hacia el camino de entrada, y un coche encendiéndose y marchándose. Revisé la ventana para asegurarme de que se había ido, luego volví a sentarme en el sofá. Creo que estaba demasiado cansada para darme cuenta en el shock del momento, pero no fue hasta que me volví a sentar que me di cuenta de que nunca le había dado mi dirección a Pedro. Una sensación realmente horrible me recorrió el cuerpo, y volví a revisar la ventana para estar segura. No me sentía necesariamente en peligro en ese momento, sino preocupada de que Pedro pudiera tener algún problema y se hubiera obsesionado conmigo. Me fui a la cama poco después y dormí bien toda la noche. Por la mañana, hice café y desayuno, y debido al clima frío y nevado, me quedé en casa la mayor parte del día. No fue hasta que saqué la basura a la calle que noté un rastro de huellas alrededor del costado de la casa. Siguiéndolas, iban por ambos lados de la casa y justo hasta la puerta del patio trasero, y luego hacia la calle. Traté de repensar lo que pasó anoche, pero estaba segura de que solo había escuchado a Pedro caminar hasta la puerta y no alrededor de la casa, así que estas huellas debían ser de la mitad de la noche mientras yo dormía. De pie en mi sala ahora, me estaba sintiendo extremadamente incómoda y nerviosa. Sé que suena tonto, pero mi ansiedad social estaba tratando de buscar todas las razones para no llamar al 911. Sin embargo, en ese momento, estoy muy agradecida de que mi pánico superara mi ansiedad y me hiciera llamar a la policía. Esta decisión es muy probable que me haya salvado la vida. Sosteniendo mi teléfono después de hablar con la operadora,
miré al suelo y respiré profundamente para mantener la calma. Nunca había lidiado con algo así, así que mi mente no estaba preparada para manejar el estrés. Pero mientras estaba ahí parada, tratando de calmarme, escuché pasos en la nieve, afuera de la ventana de la sala. No estoy segura de cómo describir lo que sentí, solo que estaba completamente aterrada. Los pasos se detuvieron afuera de la ventana, y comencé a retroceder lentamente, tratando de llegar a la cocina. Entonces vino un ligero sonido de raspado, probablemente un cuchillo siendo introducido entre la ventana, tratando de abrirla. Fue una reacción desafortunada mía gritar por el terror. Inmediatamente, los pasos corrieron hacia el costado de la casa, seguidos por el sonido fuerte de la puerta del patio abriéndose de golpe. Tomé el primer cuchillo que vi en la cocina y corrí escaleras arriba. Sin embargo, al doblar la esquina, vi un destello de Pedro afuera de la puerta trasera de vidrio, tratando de forzarla para abrirla. Me encerré en el baño, llorando y aferrándome al cuchillo de cocina mientras escuchaba los fuertes golpes, raspaduras y porrazos en la puerta trasera. Sonaba como un oso tratando de arañar y abrirse camino a la fuerza. Esto continuó durante quizás 2 o 3 minutos que se sintieron como una eternidad. Pensé en todas las cosas horribles que planeaba hacer cuando entrara, lo que me puso aún más emocional. Pero entonces un golpe en la puerta principal superó el sonido de los golpes en la puerta trasera, que se detuvo de inmediato. Un oficial gritó, y corrí directamente a la puerta principal. Aunque Pedro había huido, pudieron encontrarlo bastante rápido, y admitió sus crímenes, aunque dio pocas razones para hacerlos. Realmente parecía simplemente loco e inestable. Es aterrador pensar cómo sucedió todo esto a partir de una cita con un tipo aparentemente normal y amigable. Todo esto me ha dado terribles problemas de confianza, y dejé de usar aplicaciones de citas. Una de las cosas más aterradoras fue que la puerta trasera estaba casi completamente destruida, apenas colgando del pestillo. Probablemente, si la policía hubiera aparecido solo unos minutos más tarde, Pedro habría entrado. Y quién sabe qué me habría hecho si me hubiera alcanzado. Terminé mi relación con mi ex hace unos años. Se había convertido en una persona imprudente, incapaz de mantener un trabajo o cualquier responsabilidad, así que simplemente no funcionó. Aun siendo como era, jamás pensé que haría algo así. Los primeros meses después de la ruptura fueron tranquilos y pacíficos. Estaba disfrutando de mi soltería, dejando pasar los días. Sin embargo, una noche, volvía del trabajo más tarde de lo habitual, y al entrar en el camino de mi casa, vi a un hombre vestido de negro parado afuera de una ventana en el lado izquierdo de mi casa, como si intentara mirar dentro. Obviamente, esto era realmente inquietante, así que retrocedí en el camino y estacioné más adelante en la calle, llamando a la policía. Esperé a que llegaran, y una vez que me informaron que quienquiera que fuese se había ido, pude entrar. Me preguntaron si tenía idea de quién podría haber sido, pero en ese momento dije que no. De nuevo, nunca pensé en mi ex como ese tipo de persona, y no había nadie más en quien pensara que pudiera ser. La siguiente semana pasó sin problemas también, aunque me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas con llave cada noche. Sin embargo, una mañana, me desperté con el sonido de movimiento afuera de la ventana de mi habitación. Sonaba como un animal moviéndose en un arbusto, aunque mi pensamiento inmediato fue el de aquel hombre que había visto mirando por las ventanas la semana anterior. Salté de la cama y me puse algo de ropa. Las persianas estaban cubriendo las ventanas, así que sabía que nadie podía ver nada, pero ahora sentía la necesidad de ver por mí misma si había alguien allí o no. No quería llamar a la policía de nuevo solo porque una ardilla anduviera por un arbusto. Así que, abrí las persianas de golpe. Nada. Asomé la cabeza más cerca de la ventana para poder ver hacia el lado de la casa, y aún así, no había nadie. Suspiré, sintiéndome inmediatamente más segura, y continué con mi mañana como de costumbre, y luego me fui a trabajar. Volviendo a casa bastante tarde de nuevo, estaba exhausta. Preparé una pequeña cena y luego vi un poco de televisión antes de decidir irme a la cama temprano. Me levanté y caminé por el pasillo hacia mi habitación, pero por el rabillo del ojo,
vi algo horripilante. La ventana estaba abierta, solo una pequeña rendija en la parte inferior, pero sabía que la había dejado cerrada con llave, así que de cualquier manera, alguien la había forzado. Me acerqué y la miré de cerca, luego la cerré de golpe. El pestillo que se usaba para cerrarla había desaparecido, como si lo hubieran arrancado. Me sentí atrapada y asustada, como si ya ni siquiera estuviera en mi propia casa. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero empecé a tener miedo de hacer ruido ya que la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa se hizo más presente en mi mente. Estuve allí parada no sé cuánto tiempo, escuchando el silencio de la casa, antes de que el sonido agudo y repentino de mi teléfono sonando me estremeciera. Lo saqué de mi bolsillo rápidamente, e inmediatamente, se me cayó el alma a los pies. Era un mensaje de texto de mi ex, preguntando cómo estaba. Lo miré fijamente, en estado de shock y tratando de entenderlo en mi mente. ¿Era esto solo una gran coincidencia, o no era una coincidencia en absoluto? ¿Me estaba observando ahora mismo? El miedo se apoderaba de mi cuerpo. Miré a mi alrededor frenéticamente, acorralándome en una esquina de la habitación para que nadie pudiera acercarse sigilosamente por detrás. Entonces, llegó otro mensaje. Decía, necesitamos hablar. Estaba tratando de contener las lágrimas mientras ponía mi teléfono en silencio. Comencé a dirigirme lentamente hacia la puerta principal. Al acercarme, giré el pomo e intenté abrirla silenciosamente, aunque hizo un crujido bastante fuerte. Inmediatamente, un fuerte golpe vino desde detrás de la puerta de mi habitación. Abrí de golpe la puerta principal y salí corriendo a la calle. Me escondí al costado de la casa de un vecino y llamé a la policía. En realidad, llegaron bastante rápido, y caminé hacia la entrada de mi casa cuando llegaron. Después de que 2 oficiales entraron, salieron un minuto después sosteniendo a mi ex y arrastrándolo a su coche. Él estaba suplicando, diciendo que solo quería hablar conmigo y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que no iba a hacer nada más que hablar conmigo. Aunque no fue sorprendente, tenía un cuchillo metido en el bolsillo. Esa fue, con suerte, la última vez que lo veré o escucharé de él de nuevo. Obviamente, no creo que solo quisiera hablar, pero esa fue la historia que mantuvo, así que nunca sabré lo que realmente estaba intentando hacer. Pero él esperando en mi habitación así con un cuchillo, sé que tuve suerte de salir tan ilesa como lo hice. Mucha gente tiene historias de exnovios o exnovias, pero la mía fue solo con un amigo. Lo voy a llamar Brian para mantener todo en privado. Nos conocimos en el penúltimo año de la secundaria a través de una amiga en común y nos hicimos bastante cercanos relativamente rápido. No íbamos a la misma escuela, ya que él vivía como a media hora de distancia, pero salíamos todos los fines de semana, comíamos algo, dábamos vueltas en coche y solo hablábamos. A veces íbamos a conciertos y fiestas juntos también. Diría que fuimos mejores amigos por mucho, mucho tiempo. Siempre fue un poco raro, eso sí, me testeaba todo el tiempo, y a veces hasta 6 o 7 veces seguidas si no respondía lo suficientemente rápido, pero yo sabía que tenía muchas cosas pasando en su vida, o eso creía. Una noche, mi amiga en común que nos presentó, a quien llamaremos Laura, y yo estábamos hablando, y me dijo que pensaba que él podría haber estado mintiendo sobre cosas bastante serias. Nos había dicho a las 2 cuando nos conocimos que su hermana tenía cáncer, pero cuando él y Laura salieron y el tema surgió, su historia fue diferente. Cuando Laura me contó esto, decidimos revisar el Facebook de su mamá, a quien yo había agregado recientemente, y ella publica básicamente todo. No pudimos encontrar nada, y algo tan grande definitivamente lo habría publicado. Nunca conocí a su hermana, ya que nunca salimos en su casa, pero no me pareció raro, porque yo tampoco quería a nadie en mi casa. Mientras hablábamos de esto, ambas compartimos otras cosas que nos parecían un poco raras, como que él dijera que podría tener cáncer, o que estuvo en el hospital por algo muy grave, pero luego estaría completamente bien solo unas horas después. Después de repasar todo juntas, no podíamos creer cuánta mentira había. Me sentí destrozada de que alguien a quien llamaba mi mejor amigo mintiera sobre cosas tan horribles.
Acordamos hablar con él sobre esto, y después distanciarnos. Yo quería hablar en persona, pero Laura le había testeado primero, y ahí fue cuando fui bombardeada con mensajes. Todo empezó con que él dijo que le había dado un ataque, lo cual, después de todo, obviamente no le creí mucho. Me llamó tantas veces mientras estaba en el trabajo, que se volvió insoportable. Decidí llamar a Laura y ver qué estaba pasando, y cuando lo hice, me dijo que él también se había puesto como loco con ella. Ella terminó bloqueando su número porque se puso muy feo. Yo no quería simplemente desaparecer sin decirle nada, pero este comportamiento era honestamente perturbador. Decidí testearle que no quería ser amiga de alguien que miente, especialmente sobre cosas tan delicadas. Después de eso, no le testeé más. No lo bloqueé, no estoy segura por qué, pero simplemente no pude hacerlo. Silencié sus notificaciones y llamadas, y eso fue todo. Pasaron unos días más de llamadas y mensajes silenciados, hasta que me llamó mi papá. Sonaba muy preocupado, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, con calma, preguntándole por qué. Me dijo que Brian lo había llamado y estaba preguntando por mí, y aparentemente Brian le dijo que me habían pasado cosas muy serias. Le dije que bloqueara su número y que no le respondiera más después de explicarle todo. Es aún más raro porque no sé cómo consiguió el número de mi papá. No mucho después de eso, mi hermano también me dijo que Brian le había mandado un mensaje por Instagram, diciendo que se iba a lastimar si no le respondía. También le testeó a una de mis mejores amigas diciéndole lo mismo. Para que todo fuera mucho peor, dijo que se iba a quitar la vida de la misma manera en que lo había hecho mi hermano mayor, y él lo sabía. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí, y decidí testearle una vez más todos mis pensamientos y sentimientos, y luego lo bloqueé inmediatamente después de que se entregara el mensaje. Pensé que eso era el final, y durante meses, lo fue, hasta que un día mientras estaba trabajando, lo vi entrar por las puertas principales. Mi departamento estaba en la parte de atrás de la tienda, así que podía ver todo. Me escabullí a la parte de atrás y le dije a mi gerente que si alguien preguntaba, dijera que ya no trabajaba allí. Y para mi sorpresa, él sí le preguntó a mi gerente si yo estaba allí. Tuve que ser escoltada por un compañero de trabajo el resto de la semana solo para asegurarme de que no estuviera esperando en el estacionamiento cuando saliera del trabajo. Hubo una noche, como un mes después, en la que su coche estaba estacionado al lado de la calle cerca de mi casa cuando llegué del trabajo. No había nadie más en casa, así que me fui a casa de una amiga por unas horas para estar segura. No pensaba que realmente me fuera a lastimar, simplemente no quería hablar con él. Aunque, si bien no pensaba que me fuera a lastimar, también sentía que realmente no sabía quién era en verdad, lo cual daba miedo. Después de ese incidente, llamé a su mamá y le conté todo. No quería que volviera a aparecer por mi casa o mi trabajo, y no quería involucrar a la policía. Quería mucho a su familia, lo que hacía la situación realmente difícil. Hasta el día de hoy, crea cuentas falsas en redes para intentar hablar conmigo, o solicitudes para seguirme. Pasa tal vez 2 veces al año. Sé que no está bien mentalmente, y realmente deseo que sane, pero quiero compartir mi historia y hacerle saber a otros que tus amigos pueden ser tan tóxicos como cualquier pareja íntima. Y cuando la gente te muestra su verdadera cara, intenta no ponerles excusas. Haz lo que sea mejor para ti y tu salud mental, y asegúrate de mantenerte a salvo. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.